Buenos días, Pedro. ¿Cómo están, estimados colegas? Muy buenos días con todos. El tema que vamos a abordar hoy día es sobre herramientas y técnicas para la gestión de conflictos. Ahí tienen ustedes la presentación. Indicarme si ustedes están pudiendo visualizar la Se, obs- presentación. Se observa bien, doctor. Perfecto, fantástico. Entonces vamos a comenzar la presentación. Les pido a todos los colegas que puedan utilizar el chat para ir anotando las preguntas y comentarios. De esta manera poder aprovechar el máximo del tiempo y poder dialogar en el transcurso de esta presentación. Bueno, a manera de introducción, ustedes saben que los conflictos son parte de la vida cotidiana. Históricamente siempre han existido los conflictos. Pero al mismo tiempo de que existen los conflictos, también hay maneras de solucionar y de gestionar los conflictos a fin de lograr los mejores resultados, en este caso en los entornos académicos. Entonces, a manera de introducción, señalar que los conflictos son situaciones comunes en entornos académicos, donde hay personas de diferentes perspectivas y objetivos que interactúan. En los entornos académicos están la comunidad de docentes, de directivos y funcionarios, de administrativos y alumnos, que tienen también distintas formas de organización, con estructuras jerárquicas variadas, siempre donde haya las personas van a tener distintas percepciones en función a los contextos. Además también van a tener diferentes comportamientos, están basados a entornos culturales variables. Entonces ese va a ser, vamos a decir, el telón de fondo de todos los aspectos conflictivos. Como había dicho anteriormente, la resolución efectiva de los conflictos es crucial para mantener un ambiente de aprendizaje positivo y productivo. En particular, la idea es mantener un clima organizacional, un ambiente favorable para lograr los objetivos académicos, los objetivos de proyección social, de investigación, todos los necesarios en los entornos académicos. Esta imagen lo dice todo, ¿no? Los conflictos es cuando hay una discrepancia de puntos de vista que pueden llegar a conductas inapropiadas, pueden llegar a enlentecimiento de los procesos o el no logro de las grandes tareas o actividades fundamentales en nuestras organizaciones. Eso conlleva a un fuerte componente emocional. Ustedes pueden ver esas dos personas están muy alterados y eso obviamente no va a generar un buen resultado. La organización, los propósitos de la organización no se van a cumplir. Aquí tenemos una síntesis de algunos de los conflictos. Eh, Pueden ser incluso mucho más amplios, pero he intentado hacer una síntesis, ¿no? Por ejemplo, pueden haber conflictos relativos a la calidad educativa, ¿no? En diversas circunstancias en los países hay una carencia de recursos suficientes, infraestructura, puede haber carencia de docentes calificados, lo que puede afectar la calidad de la enseñanza. Igualmente también la calidad educativa está relacionada con el tipo de alumnos, ¿no? Alumnos que no cumplen sus objetivos, sus propósitos, entonces por más de que haya una buena infraestructura, buenos docentes, pero si el alumno no cumple con su responsabilidad, entonces no vamos a tener obviamente el cumplimiento de los objetivos, pero vamos a ver cómo se afecta esta calidad educativa. Igualmente la segregación y discriminación por diversas situaciones, segregación por edad, por género, por condición racial, por origen, ¿no? Grupos minoritarios o personas con discapacidad u otros colectivos enfrentan discriminación y segregación en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Además está decir que a veces incluso el propio acento, si uno tiene un acento que no es de gusto de las personas, entonces ya comienza a haber una cierta discriminación. O cuando el lenguaje, el idioma que uno está hablando no es propio, sino es un idioma, vamos a decir, un segundo idioma. Todo eso afecta, obviamente, y genera conflictos.
Igualmente también la brecha digital, es decir, que pueden ser grupos de estudiantes, docentes o de la comunidad educativa que tenga dificultades de acceso a las tecnologías digitales y al Internet, por lo que limita las oportunidades de aprendizaje en millones de estudiantes. Recordar nada más que en esta nueva era de desarrollo tecnológico, y con los desafíos del cambio climático, la aparición de pandemias, etcétera, se ha comenzado a utilizar este tipo de mecanismos, ¿no? Aprendizaje a través de la teleeducación. Y no obstante es una muy buena herramienta, pero si en el otro lado o en ciertos lugares no hay un suficiente equipamiento, hay déficit de banda ancha en el Internet, y entonces vamos a tener estudiantes que no van a estar con todos los medios necesarios como para poder cumplir sus obligaciones. O docentes que pueden tener zonas de difícil acceso a Internet no van a poder cumplir con los objetivos educativos. Otro gran problema que genera conflictos es el acoso y la violencia. Hay el acoso escolar, el llamado bullying, igualmente también diversas formas de violencia, sobre todo violencia basada en género, o cualquier tipo de situación agresiva, va a generar también una serie de conflictos. Otras cuestiones que generan conflictos son la fuga de cerebros. ¿Cuántas veces hemos tenido colegas de muy buen desarrollo profesional, de muy hábiles, muy inteligentes, competentes, que buscan otras opciones y van migrando a otras realidades porque no encuentran espacios de desarrollo personal, profesional, académico en las universidades de los países latinoamericanos? Entonces comienzan a migrar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, e incluso a otros países del mundo, y vamos a tener una pérdida porque no sienten que tengan todo el apoyo necesario, o no se sienten identificados con las posibilidades que tienen en los países y comienzan a migrar. Igualmente también genera conflicto el financiamiento insuficiente, como una falta de inversión en educación por parte de los gobiernos que limita el desarrollo de los sistemas educativos. Conflictos académicos, llámese cuestiones éticas, sobre todo en la investigación, los planes de estudio, el proceso de implementación y la gestión. Además está decir que hay una constante en cuanto a la ética en la investigación cuando hay el plagio o simplemente se desarrolla investigaciones pero no se cita las fuentes apropiadamente, o hay un manejo muy, vamos a decir, demasiado amplio de las bases de datos y no hay una rigurosidad, y entonces eso va a generar también conflictos académicos, o cuando se publican artículos científicos en revistas indexadas pero que no tengan un apropiado respaldo, entonces eso también va a generar conflictos. Otros problemas que tenemos y que generan conflictos es el acceso a la educación superior. El acceso a las universidades y a la formación superior constituyen todavía uno de los grandes desafíos. Es más, podría decir que es el acceso y continuidad en la educación superior. Hemos visto países donde hay efectivamente una gran población de estudiantes que logran ingresar, pero que no pueden continuar en el sistema educativo superior, dado que por diversas razones hacen una deserción, un abandono, o sencillamente culminan sus estudios pero no logran el bachillerato, la graduación y la titulación respectiva. Entonces ese es un gran desafío. Para mayor referencia, les invito a visitar el sitio web de UNESCO, donde hay temas muy interesantes sobre lo que son los conflictos. En buena cuenta yo podría resumir nada más en lo siguiente. Los conflictos pueden alterar la viabilidad tanto política, técnica, administrativa, legal, gerencial, de los aspectos académicos en nuestras instituciones de educación superior.
Entonces, todo elemento que altera este tipo de viabilidades vamos a tener que abordarlos apropiadamente. A manera de resumen, les presento este tipo de esquema. La idea no es focalizar en el conflicto, sino la idea es buscar maneras para resolverlas. Y tenemos tres grandes vías, ¿no? En primer lugar, la negociación, en segundo lugar, la mediación y en tercer lugar, el arbitraje. Entonces, en cuanto a la negociación, tenemos esquemas como una negociación muy flexible, hay que gestionar vamos a decir, identificar aquellos elementos que generan esta rivalidad y luego hay que buscar la solución de los problemas. En cuanto a la negociación, puede haber incluso peligros, ¿no? O desafíos como es la inacción o el abandono, porque esa es ya una forma de resolver un conflicto, es decir, postergándolo, no hacer nada y eso va a ir generando incluso otros conflictos. Por eso es recomendable no llegar a la inacción o al abandono. Bien, nada más a manera de reflexión, yo creo que las palabras de Nelson Mandela son premonitorias, ¿no? En medio del conflicto, la sabiduría reside en el camino del diálogo y la reconciliación. Yo creo que un elemento fundamental para resolver los conflictos es el diálogo, un diálogo apropiado, porque son distintas maneras de pensar o distintas percepciones y por tanto la mejor manera es saber escuchar, saber dialogar y buscar alternativas de solución. Por eso decía Maynard H. Jackson, el conflicto es el ganador de la diversidad y el perdedor de la intolerancia. Es decir, que hay que buscar mecanismos para tolerarnos entre nosotros, el sentimiento de la otredad. El otro es también parte de nuestra vida cotidiana y tenemos que saber lidiar con estos conflictos. Bien, entonces hemos visto una imagen donde teníamos dos personas discutiendo acaloradamente y yo creo que la mejor manera de gestionar todo este tipo de conflictos es arribar a un consenso y un buen apretón de manos, una buena suscripción de un convenio, un acuerdo, es, creo, la mejor imagen para señalar cómo nosotros tenemos que gestionar los conflictos. Aquí les traigo una herramienta bien interesante antes de mostrar el despliegue de todas las herramientas, donde ustedes pueden ver en el eje vertical está la determinación, es decir, lo que me importa, o sea, lo que a mí me importa y lo que me importa son mis resultados, o sea, cómo yo quiero lograr los resultados y en el eje horizontal está la cooperación, es decir, me importa también el otro, lo que me importa es la relación. Entonces, mientras en el eje vertical, en el eje Y está lo que me importa a mí, en el eje horizontal o X es lo que me importa de los otros, que también los otros deben de ganar, deben de lograr sus objetivos. Entonces tenemos ahí unos cuadrantes bien, bien interesantes, ¿no? Perder es la evasión, es dejar las cosas como están, porque ni me importa mis objetivos, ni me importa los objetivos del resto. O sea, dejo hacer, dejo pasar, un laissez-faire. Entonces ahí nadie gana, todos pierden. En el otro aspecto es más bien que a mí lo que me interesa es ganar y que el resto pierda. Lo que me interesa es solamente mis objetivos. Y entonces en realidad voy a buscar una competencia, competir y es casi como un ring de box, que yo voy a ganar, el resto pierde. Entonces el fin justifica los medios y eso tampoco es apropiado porque al final, por ganar, por ejercer de repente un autoritarismo, no voy a lograr una buena colaboración, va a ser un aspecto que va a desencadenar otros conflictos y los conflictos van a ser larvados. Y en el otro caso es un ganar-ganar, es decir, que vamos a buscar el máximo de ganancia, digamos, como nosotros y la ganancia del resto, es decir, lograr una colaboración. La mejor expresión es dos cabezas piensan mejor que una.
Es decir, vamos a buscar algo, un consenso para lograr tanto el cumplimiento de los objetivos de un grupo como del otro. Y el otro aspecto es perder, ganar, es decir, que yo voy a más bien ceder absolutamente todo y voy a decir, bueno, que el resto gane. Yo en este caso postergo mi ganancia, y voy a ceder en este conflicto académico para que otros ganen y después habrá otras oportunidades. Es decir, se casan más moscas con miel que con hiel. Es decir, que sí, dependiendo de la circunstancia del conflicto, es preferible que en este momento yo voy a ceder, aunque no es lo ideal. Depende de las circunstancias. Bien, entonces ahora vamos a pasar a un conjunto de herramientas para la negociación y el manejo de conflictos. Pueden haber otras, así es que en el chat podemos conversar. En primer lugar está la negociación, que es un proceso de comunicación bidireccional para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable entre las partes en conflicto. Lo interesante de la negociación es que yo voy a tener, vamos a decir, una preparación para esa negociación. Debo de revisar los aspectos técnicos, los aspectos estratégicos, legales, políticos, administrativos, logísticos, etcétera, etcétera, para estar bien preparado para esa negociación. Y yo voy a saber cuál es el límite máximo de mi negociación y el límite mínimo, y cuál va a ser el paquete intermedio que yo quisiera llegar en el proceso de negociación. Eso es muy importante, por favor. Nunca se vayan a un proceso de negociación sin bien prepararse. Incluso hay que conocer cuáles son las características de la otra parte en conflicto para yo saber bien cómo voy a poder negociar. Es un proceso de diálogo donde hay que preguntar, el arte de la pregunta y repregunta es fundamental y luego voy a llegar a un punto intermedio de negociación. Es muy bueno escuchar primero a la otra parte y estar bien preparado con argumentos y preguntas para luego hacer mi planteo. A veces con esa técnica se logra arribar a buenos consensos. En cuanto a la mediación, es la intervención de un tercero imparcial, es decir, un mediador. El mediador lo único que hace es facilitar el diálogo y la búsqueda de soluciones entre las partes en conflicto. El mediador no es que el que dirime, simplemente es el que facilita el diálogo y se llega a la solución, pero el mediador no es el que dice, bueno, la solución está por aquí o por allá. Eso es muy importante. El mediador tiene simplemente el papel de establecer un ordenamiento en la participación y que haya un tono imparcial y que no esté sesgada este proceso de negociación o resolución del conflicto. En el otro aspecto o la otra herramienta tenemos el arbitraje. La diferencia entre mediación y arbitraje es que en este caso ya tiene una decisión vinculante, es decir, el árbitro es el que define, es igual que el fútbol o que cualquier deporte, ¿no? Es que el árbitro toma nota de las opiniones de ambas partes, los deseos de negociar de ambas partes y al final estudia las posiciones de ambos casos y él es el que define. Esa es la diferencia del mediador. El árbitro es el que define y pone una decisión vinculante que deben acatar ambas partes. Por eso yo diría que ese es el último de recurso, porque estamos cediendo la capacidad de decisión a un tercero, en este caso ya vinculante. Luego está el proceso de la herramienta de facilitación. Es un proceso en el que un tercero neutral, ¿no?, facilitador, guía a las partes en conflicto a través de una discusión estructurada para explorar soluciones. En este caso es diferente a la mediación porque el facilitador les ayuda a preparar incluso el proceso de negociación previamente y luego va acompañando a las partes a fin de evitar que las partes lleguen a una mayor conflictividad y se corte la discusión. Esa es la diferencia. Luego tenemos otra herramienta que son los círculos de diálogo. Y en este caso es un enfoque participativo donde las partes en conflicto se reúnen en un círculo
para compartir perspectivas y buscar soluciones. Esto es bien interesante porque se convoca a un grupo amplio de técnicos que van fundamentando todos los aspectos. Recuerden que en los elementos de la viabilidad, que eso siempre se tiene que trabajar en la gestión y sobre todo la gestión estratégica, es ver los aspectos administrativos, los aspectos técnicos, políticos, financieros, legales, a fin de dar una integralidad en la discusión, en el diálogo y lograr puntos de armonía. Eso es muy importante. Recuerden que en el proceso de negociación hay que buscar los puntos de armonía y si esos puntos de armonía son satisfactorios para ambas partes. Eso ayuda muchísimo en la gestión de los conflictos académicos. Yendo a otras herramientas, tenemos una herramienta de análisis de conflictos. Es decir, que utilizamos prácticamente las herramientas de la gestión de la calidad para identificar las causas. Se puede utilizar árbol de problemas, árbol de causalidad, los efectos, la espina de pescado de Ishikawa, etc. Cualquiera de estas herramientas que seguramente ustedes ya las manejan para identificar dónde está el conflicto. Incluso se puede hacer un flujo de fuerza, se llama, para ver cuáles son los grupos que están en conflicto, quiénes están a favor, quiénes están en contra, etcétera, ¿no? Y entonces eso es muy importante para los aspectos de preparación de la negociación. Igualmente también está el mapeo de conflictos. Es una técnica visual para representar gráficamente los diferentes aspectos de un conflicto y las relaciones entre las partes involucradas. Es un poco esto de diagrama de flujo de fuerzas, ¿no? Donde se puede ver por dónde está inclinándose los conflictos, ¿no? Y se puede hacer un mapeo e incluso se puede predecir o por lo menos prevenir futuros conflictos cuando uno va analizando cuál ha sido los clústeres de conflictividad en las cuestiones académicas. Otra herramienta que hay que trabajar muy fuerte es la escucha activa. Es una escucha que en realidad se puede lograr. Es la habilidad de escuchar atentamente sin juzgar, es decir, sin tener ese diálogo mental diciendo, ahora responder a esto o lo otro, sino simplemente tratar de entender la perspectiva del otro, haciendo preguntas y parafraseando para comprender mejor a la otra parte. Es en realidad parte de la técnica socrática, ¿no? La técnica de las preguntas. Y a través de las preguntas uno puede incluso llegar a las contradicciones. O sea, no es necesario uno decir, mira, tu contradicción es esta, sino la otra parte, al intentar responder las preguntas, puede llegar a algunas contradicciones y entonces ese es un punto básico para lograr futura negociación. La otra herramienta es la comunicación no violenta. Es un enfoque de comunicación basado en el respeto, la empatía y la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas. Ustedes saben que a veces en sociedades que están altamente polarizadas, lo que pasa rápidamente es que el conflicto se escala. Comienza un diálogo y comienza el ataque personal, comienza una tormenta de emociones y se corta la discusión y el diálogo. De más está decir, por ejemplo, ustedes han podido observar los diálogos en los parlamentos o las negociaciones entre las empresas o entre las patronales y de los sindicatos y cómo hay este tipo de discusiones. Entonces uno puede ir analizando esto y la verdad es que hay que desarrollar mucho este tipo de herramientas de comunicación no violenta, ¿no? Con un respeto mutuo y hay algunas formas para generar reglas de convivencia indispensables. A nadie le gustaría que en plena negociación ver a la otra parte que está ocupado con su celular, atendiendo llamadas, totalmente distraído o con un comportamiento no verbal inapropiado para un proceso de negociación. Y la otra herramienta está la resolución de problemas de forma colaborativa. Es un proceso en que las partes en conflicto trabajan juntas
para identificar el problema subyacente y desarrollar soluciones creativas. Es decir, que hay que partir de la premisa de que no es concentrarnos solamente en identificar la problemática, sino también hay que buscar las soluciones. Es decir, no es el medio vaso vacío, sino es el medio vaso lleno y capaz, incluso completo, en un futuro deseable. Bien, ahora vamos a pasar un poquito más en detalle de algunos aspectos que hemos ido desarrollando en estas dos tablas. Ustedes van a recibir esta presentación para que la puedan tener y utilizar e incluso poder expandir un poco más en este tipo de las herramientas para la resolución de conflictos. Un elemento interesante es la comunicación efectiva. Ustedes pueden ver en esa imagen que tenemos a una persona que está utilizando un altoparlante y que eso, en vez de generar una buena comunicación, entonces simplemente las personas se tapan los oídos y se espantan. Y esa es la idea, ¿no? Es el arte de la retórica, el arte de la buena comunicación, la buena dicción, el tipo de voz. No debe ser ni monótona, ni tampoco una voz crispada, ¿no? Debe haber un tono apropiado, no hablar totalmente de forma muy acelerada, sino hay que tener un ritmo pausado, resaltar algunos temas de énfasis y tiene que haber un acompañamiento de la cuestión verbal con la no verbal. Se dice que en realidad las personas van a captar principalmente el lenguaje no verbal. Eso es lo primerito que se van a dar cuenta. Y si veo una persona que está retrocediendo, está con el cuerpo hacia atrás, con los brazos cruzados, o está totalmente distraído, sabemos que no estamos logrando el efecto. Entonces, ese es justamente el desafío de la comunicación, por ejemplo, a distancia. Es bien difícil negociar cuestiones fundamentales mediante una sesión de Zoom o de Skype. Es difícil. Es mejor negociarlo directamente en forma presencial. Entonces, a manera de resumen, la comunicación clara y respetuosa es fundamental para resolver los conflictos. Entonces, un ejemplo es un grupo de trabajo que tiene un estudiante que puede expresar sus preocupaciones de manera abierta y escuchar las perspectivas de los demás para llegar a un consenso. Es muy importante escuchar a los diferentes integrantes de la comunidad educativa, sobre todo en educación superior, donde la idea es que se tiene que generar el libre pensamiento, la libre acción, siempre basada en el respeto y donde se está cultivando la ciencia, ¿no? A través de la investigación y la difusión de un conocimiento basado en evidencias, ¿no? Que es un objetivo súper trascendental. Y yo creo que entonces tenemos que trabajar muy fuerte la comunicación efectiva. El segundo elemento que ya les he mencionado es la negociación. Y realmente es muy poderosa para resolver los conflictos. Es más, yo diría que hay que trabajar muy fuerte en estas herramientas de negociación. Hay material muy interesante e incluso hay talleres para trabajar esto y se hace simulaciones que logran preparar a uno para poder lograr negociar y arribar a consensos. Por ejemplo, en una disputa sobre la asignación de tareas en un proyecto, los estudiantes o los docentes pueden negociar roles y responsabilidades para encontrar una solución. A veces sucede que nadie quiere asumir responsabilidades, sino todos quieren lograr resolver los conflictos asignando tareas a otros, pero no a uno mismo. Entonces yo considero que también hay que lograr un equilibrio en las responsabilidades, asumir la responsabilidad, saber delegar, pero a través de un paquete esencial de negociación
donde yo voy a lograr un beneficio razonable y donde no voy a sentirme afectado o la organización no se va a afectar. Ya habíamos mencionado sobre la mediación y ahí vemos a dos personas que están mirando a distintas perspectivas y la idea del mediador es hacer que se acerquen y se puedan escuchar. Entonces es un tercero neutral que está ayudando a las partes en conflicto a encontrar una solución. Por ejemplo, un profesor puede actuar como mediador entre dos estudiantes que tienen diferencias en un proyecto colaborativo, sabiendo que ahora la educación se está enfocando principalmente al desarrollo de las competencias, ¿no? Que es este conjunto de habilidades, aptitudes y conocimientos que permitan a uno resolver los problemas y lograr hacer las funciones y desempeñar las tareas que tengan una determinada profesión. Entonces, es muy importante esta labor y para eso también hay entrenamiento en mediación. De más está decir que el mediador debe tener suficiente inteligencia emocional, inteligencia social, para lograr hacer esta tarea, porque a veces en los procesos de negociación se llega a momentos muy intensos. Y la otra técnica que yo creo que es el gran desafío en todos los países, en particular en América Latina, es la tecnología de la resolución de los problemas. Porque es bien fácil hacer, vamos a decir, casi como una disección de los problemas, ¿no? La problemática. Pero como decían los viejos salubristas peruanos, hay que plantear la solucionática. Es decir, es una tecnología muy especial porque yo tengo que ver cómo identificar potenciales soluciones a los problemas que he ido encontrando. Y entonces tengo que identificar la causalidad de esos problemas, o sea, los problemas raíces, los cuellos de botella, ¿no? A fin de encontrar soluciones duraderas. Por eso está muy vinculado a lo que es el enfoque estratégico. Por ejemplo, en una disputa sobre el uso de recursos en un laboratorio, hay que identificar y resolver las preocupaciones de ambas partes y que se puede conducir a una solución satisfactoria. Y en este caso hay que escuchar la perspectiva de los otros, pero hay que ayudarles en la tecnología de identificar no solamente las consecuencias, sino las causas de esos problemas. Y apuntando a las causas, a los cuellos de botella, entonces vamos a lograr una mejor solución. Miren, se dice fácil, pero hacerlo es todo un desafío. Al momento del diálogo les voy a contar anécdotas sobre este tipo de capacidad de resolver los problemas, ¿no? Y el otro elemento que también quiero compartir con ustedes es la gestión de las emociones. Miren, una parte positiva de América Latina es que somos, digamos, sociedades muy alegres, de la fiesta, de la celebración, etcétera. Pero cuando ustedes están dentro del tráfico, en los famosos bloqueos por problemas de tráfico, entonces ahí ese creo la prueba ácida para lograr gestionar nuestras emociones. ¿Qué hacemos en un cuello de botella cuando hay gente que está ya muy agresiva, está muy cerca a emociones tan fuertes como la ira, ¿no? Etcétera? Entonces, voy a poner el ejemplo, ¿no? Que está aquí, una discusión acalorada en clase, cómo lograr esa empatía y el control emocional, ¿no? Para reducir la tensión y encontrar una solución constructiva. Entonces, hay diversas dimensiones para lograr la inteligencia emocional, ¿no? En primer lugar, percibir las emociones, porque hay gente que todavía no tiene esa capacidad de percibir cómo se está molestando la gente, ¿no? Cuando comienzan a cerrar los ojos, apretar la mandíbula, comenzar a mesarse la barba, hay distintas maneras o mover la cabeza, o ya mostrar claramente
los signos de una tormenta emocional, pero luego comprender esas emociones, porque hay gente que es muy emotiva, entonces se va a poner muy triste o demasiado fastidiada por una situación que está viviendo, y la idea es lograr una serenidad y un equilibrio para poder utilizar apropiadamente las emociones, gestionarlas y lograr un apropiado acompañamiento y una estabilidad emocional al momento de los conflictos. Y el otro aspecto es la cultura de la resolución de los conflictos, ¿no? Porque eso también es un tema que hay que trabajar, porque es más fácil postergar el conflicto o trasladar a un tercero o un cuarto, diciendo, no, esto no lo resuelvo yo, etcétera, y no asumir esa responsabilidad. Yo creo que es un papel fundamental fomentar esta cultura, ¿no? Y que se valore una resolución pacífica de estos conflictos para crear ambientes académicos armoniosos y productivos, ¿no? Ejemplo, establecer normas de comunicación efectiva y ofrecer un entrenamiento en resolución de conflictos para promover una cultura de colaboración y entendimiento. Y una cosa que funciona muy bien es hacer formación de formadores en gestión de conflictos. Quiere decir que se puede utilizar expertos para hacer una labor casi de coaching y entrenamiento de un equipo de promotores de resolución de conflictos, para a su vez hacer procesos de capacitación, de desarrollo de competencias en los distintos equipos de las universidades. Eso les va a ayudar muchísimo, porque gran parte del tiempo estamos concentrados a apagar los incendios o resolver a veces múltiples problemas o conflictos, y ayudaría mucho a fomentar esta cultura. Entonces aquí tenemos algunas de los estilos para el manejo de conflictos. Ya habíamos mencionado, ¿no?, el estilo competitivo, es decir, simplemente satisfacer los intereses propios y dejar a los otros de lado, ¿no? Y entonces es una cultura dominante, ¿no?, con una orientación competitiva, y es esta lógica de ganar, perder. Yo gano, tú pierdes, ¿no? Y ya también el complaciente, ¿no?, que es al lado extremo del diagrama que les he enseñado, ¿no? Favorece más los intereses de los demás sin preocuparse mucho de los propios, ¿no? Son líderes que se muestran demasiado generosos, ¿no?, y se sacrifican, ¿no? Y entonces, claro, nadie también le va a prestar el respeto, todos le van a prácticamente este, afectar, y no es una buena gestión, ¿no? El manejo de conflictos participativos es intentar encontrar una solución que satisfaga, ¿no?, al menos parcialmente a todas las partes, ¿no? Y busca un punto medio entre todas las necesidades. Ahora, es cierto que no todas las personas van a estar totalmente satisfechas, pero es un mecanismo de resolución participativo y progresivo, e ir resolviendo progresivamente todos los conflictos. Igualmente también el estilo colaborativo, que refleja este deseo de satisfacer por completo las exigencias de ambas partes, se basa en el principio fundamental de ganar, ganar, aunque este estilo colaborativo es bien difícil de lograr. La verdad es que es preferible un estilo participativo, y en algunos casos es incluso insistir a que se logre por lo menos un acuerdo parcial, porque si no es demasiado esfuerzo en negociación, y cuando las partes no logran siquiera un mínimo consenso, ¿no? Y Excelente, tenemos un minuto para terminar la presentación. perfecto, sí, ya estamos terminando. Y el estilo evasivo es simplemente no hacer nada. Y eso yo creo que no vale de nada, así es que no les aconsejo utilizar este tipo de estilo.
A manera de conclusión, la resolución efectiva de conflictos en entornos académicos es esencial para fomentar un clima de colaboración y aprendizaje positivo. Al aplicar las herramientas y técnicas adecuadas, les aseguro que los estudiantes, profesores, personal administrativo pueden transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Bien, aquí me quedo y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Giovanni Escalante, por esta excelente presentación. Hay varias preguntas en el chat. Lamentablemente nos hemos excedido un poquito en el tiempo y ya tenemos presente al siguiente ponente. Entonces yo le voy a pedir su comprensión al doctor Giovanni. Le vamos a hacer llegar en todo caso las preguntas